Flores Blancas para Papá es una novela, pues la verdad me ha dado muchas satisfacciones, pero es una novela trabajada durante muchos años. Más que pensar en un lector joven, realmente la novela trata de una joven y es un poco la exploración de una experiencia de vida de esa joven. Cuando uno está creando, pues uno está es como con una historia adentro que le quiere salir y uno la trabaja ¿sí? Y la escribe y vuelve a intentar forma, pero lejísimos de poder calificar, digamos. Y he leído cosas de que es una novela psicológica, o sea, y sí, seguramente que sí, porque me metí mucho en la interioridad de ese personaje, una crisis adolescente por falta de un padre. Es una novela que hace muchos años la empecé, la dejé por ahí, volvía y la retomaba, incluso la mandé una vez a un concurso, incluso no se me olvida una vez y lo cuento sobre todo para los jóvenes que están escribiendo. Esto es una cosa, una apuesta para toda la vida y es una apuesta de perseverancia y de fe en uno mismo, porque es muy fácil, por decir algo, bueno, como desistir por un lado y por otro lado es muy fácil perderse en a lo que uno le está apostando. A ver, me explico. Cuando uno le apuesta a publicar, yo digo que está errado. O sea, no quiere decir que uno no quiera publicar, obvio, sería una mentira. Pero el motor interior, lo que a uno lo mueve, es mucho más profundo y está mucho más allá de que si eso se publica o no. Yo creo que lo que le pasa a los seres humanos cuando crean, o sea, crear es una necesidad y es algo que uno tiene adentro que tiene que sacar. Entonces, es un trabajo también, hay mucho trabajo, se requiere disciplina, se requiere oficio. Entonces, en esta novela fue como una cosa que se fue haciendo, se fue gestando, pero una vez en uno de esos concursos que yo mandé y no gané, porque yo nunca he ganado en los concursos, pero pues a mí no me importa, porque yo lo que gano es como terminar de cerrar una obra o de mejorarla. Claro, que sería delicioso ganárselo, ¿no? Pero no, la verdad es que me acuerdo que me llamó un jurado hablando, me dijo, ¿tu novela era tal? Y yo sí, me dijo, y entonces en esa época, estoy hablando hace muchos años, me dijo, sígale trabajando, ahí hay una voz. Dele que hay una voz, y me hizo algunos comentarios y para mí eso fue el premio, o sea, yo quedé súper estimulada y seguí. Y finalmente salió publicada porque quedó de finalista en un concurso de SM, pero el mayor premio me lo dieron a mí el año pasado, digo yo premio, y fue un reconocimiento del Banco del Libro de Venezuela, que por un lado la elige como una de las 3 novelas juveniles latinoamericanas que escogió, pero también el mayor premio me lo han dado los chicos, a veces me invitan a los colegios y me impresionó, sobre todo la primera vez que fui a un colegio, un tecnológico del sur de Bogotá, muchachos de octavo, y me impresionó lo que les había significado esa obra a ellos. Porque la literatura tiene eso, la literatura no es ni obvia ni explícita, o sea, aquí no era tanto si la novela ocurre, es a una niñita de la burguesía que le pasa esto, no, eso va mucho más allá, es la ausencia del padre, por ejemplo, o la búsqueda de un padre desaparecido que tenemos en nuestro país, muchos padres desaparecidos, ese dolor interno, ese no acabarse de poder construir como ser por la falta de un padre y sobre todo de un padre nombrado, no solamente un padre real que faltó, sino es un padre que nadie nombra, que está desdibujado. Entonces como que me ayudó a comprender cosas mucho más allá de las que uno piensa que ha escrito, no sé si me explico. Entonces es una obra que yo quiero muchísimo y que me ha animado a seguir explorando, digamos, el trabajo de ficción, el trabajo literario, porque no crea, cuando uno tiene esta alma escindida entre la investigación y la ficción, a veces es un problema, a veces es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque la investigación te obliga a ser mucho más racional, mucho más riguroso, mucho más preciso, y a veces, por ejemplo, ahora que estoy terminando una biografía de María Cano, que me metí en camisa de 11 varas, me metí con la política, yo ahora digo, yo quiero una novela, yo no quiero más biografías, yo quiero soltarme, yo quiero volar, porque claro, el rigor histórico que implica una biografía, por ejemplo. Entonces, ¿qué podría aportar la universidad? O en este caso más específico, una licenciatura en literatura, que es donde nos movemos nosotros, al campo de la promoción de lectura. Todo. ¿Todo por qué? Porque miren,
la promoción de la lectura como campo de estudio es un campo muy joven, realmente es nuevo, o sea, cuando uno empieza a investigar y trata de hacer un estado del arte de la promoción de la lectura, nos encontramos incluso que Colombia es uno de los países banderas y de los pocos que ha reflexionado sobre lo que significa la promoción de la lectura, porque es algo que ha nacido más desde la necesidad, desde lo empírico, y sobre todo en esta época donde quien no lea, o sea, realmente no lea libros, no lea, y escriba, pues se va quedando marginado de muchas, de la vida ciudadana, de muchas decisiones, de todo. O sea, en la medida en que la lectura va cobrando importancia pública también, o sea, en la vida pública, en la vida incluso hasta de la economía de un país, pues en esa medida también se van apoyando estos espacios de promoción de lectura. Pero, o sea, lo que quiero decir es que eso nace de la práctica, pero se requiere muchísimo trabajo de reflexión y de investigación para que esto realmente se vuelva un campo serio, porque ustedes lo saben, es muy fácil confundir y volverse recreacionista en la promoción de la lectura, y todo el mundo sabe de promoción de lectura, y es una cosa que uno va viendo cómo le van pasando así por encima, y un momentico, ¿acaso uno se pone a operar a alguien así nomás porque sí? Es un campo de conocimiento muy joven, y por eso mismo también muy frágil en ese sentido, entonces sí requiere, y además hay mucho de dónde echar mano, porque la promoción de la lectura, digamos, per se de pronto no, pero cuando tú le pones un techo, le pones el techo de educativo, por ejemplo, de la pedagogía, le pones el techo de la psicología, le pones el techo de la sociología, le pones el techo de la teoría, incluso de la lectura, pues se te vuelve un campo amplísimo y maravilloso. Es más, la Universidad de Antioquia, por ejemplo, tiene un grupo de investigación en promoción de lectura en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, pues que al menos es como una línea de investigación donde ellos han intentado definir qué es promoción de lectura y la enmarcan, digamos, dentro de lo que es la acción cultural. O sea, es una acción de intervención, y perdónenme la palabra, de intervención sociocultural, o sea, que es algo que transforma, que ayuda a transformar una realidad, que ayuda a transformar, digamos, no solamente el imaginario, sino las prácticas de lectura y escritura de una comunidad. Entonces yo creo que hace muchísima falta, por un lado, espacios de reflexión académicos, de investigación en promoción de lectura, con una cosa que me parece que es un agregado, por no decir un plus, y es que hacer promoción de lectura sin literatura o sin libros es hacer aeróbicos. Y entonces, al hablar de promoción de lectura, necesariamente nos vemos en la necesidad de ligar con el conocimiento y la divulgación de la literatura para niños y jóvenes y de la literatura en general, porque hoy en día promoción de lectura no se hace solamente con niños y jóvenes, sino que se hace con las diferentes comunidades, ¿no? Y ahí hay mucha tela que cortar. Ahí está, por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que ha desarrollado la sociología de la lectura, la escuela francesa, que nos llega muy poco, pero que realmente nos está mostrando todos los campos que tiene, digamos, mirar la lectura como práctica social y cultural. Chartier nos ha mostrado con su historia de la lectura que eso no es una cosa que se haya hecho siempre de la misma manera y que cada sociedad y cada época pues lee de diferente manera, utiliza la lectura de diferente manera y desarrolla prácticas de lectura y escritura que están inmersas en la vida social y cultural de las personas. O sea que eso tiene un campo grandísimo de investigación. Y me parece que pues que se celebra cada vez que uno encuentra que en una universidad se abre un espacio tanto para la promoción de la lectura como para la literatura infantil, porque yo creo que no deben estar separadas. ¿Qué investigaciones crees que estamos en deuda de emprender como estudiantes de literatura, como promotores de lectura? ¿Qué temas tú crees que hacen falta por abordar y qué otros grupos conoces que estén trabajando este tema para poder ser una fuente de consulta para el ejercicio de la investigación? En Colombia, curiosamente, la promoción de la lectura surge más del ámbito bibliotecario. Entonces eso ha traído cosas positivas y cosas también que pues también ha traído como falencias, digámoslo. ¿Por qué? Porque está muy bien, digamos, desde la mirada de la bibliotecología o incluso desde la mirada también de lo educativo. Pero yo creo que si yo me volví pionera de investigar sobre la literatura infantil es que yo lo hice desde la literatura, o sea, con las herramientas teóricas de la literatura.
Y fue una pelea que a mí me tocó dar en la universidad. Yo cuando fui a hacer la maestría, yo entré y dije, yo entro aquí si me permiten hacer una monografía de grado en literatura infantil, si no, no me interesa venir acá. O sea, de verdad, claramente, no era porque, sino porque yo quería realmente darle como un respaldo teórico a eso que yo había vislumbrado por otras razones que después les cuento, de que había en Colombia un periodo muy grande de más de 50 años de desconocimiento total de la literatura infantil entre Pombo y Jairo Aníbal Niño. Sí, y yo decía, pero es que los muchachitos no leyeron nada y nadie escribió para ellos en tantos años, o sea, en medio siglo. ¿Qué pasa ahí? Cuando yo empiezo a esculcar, porque esa fue la palabra, esculcar en la Luis Ángel Arango, en la Biblioteca Nacional, y me empiezo a encontrar, o sea, maravilla, uno cuando busca encuentra. Entonces me encuentro una tesis de una señora del año 50 y pico sobre literatura infantil colombiana. Y yo, ¿qué es este tesoro tan maravilloso? Entonces esta señora me lleva a descubrir un autor, otro autor, otro, y empiezo a buscar los libros, pero estaban durmiendo el sueño, y todavía el sueño de los justos en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Es decir, esos libros nunca se volvieron a editar, no se volvieron a leer, y es como si no hubieran existido. Entonces teníamos de verdad, y sigue habiendo un bache muy grande ahí. Yo lo que hice fue empezar a desempolvar un poco, y fue precisamente el tema de mi tesis de maestría, era medio siglo de olvido. O sea, porque ¿cuál era mi hipótesis? Después de leer y leer, y es que en los años 30, en la década de los 30 del siglo pasado, que fue como una época, un periodo de modernización de nuestro país, empieza uno a encontrar en ese periodo libros de literatura infantil por fuera del circuito escolar, es decir, editoriales en el ámbito cultural que le apuestan a un libro infantil o a un autor, o incluso hubo premios de literatura infantil en esa época. Entonces mi hipótesis era que realmente en Colombia la literatura infantil colombiana surge en los espacios culturales en ese periodo. ¿Sí? ¿Y por qué? Entonces empieza uno a hacer relaciones con el momento político, económico, educativo, o sea, todo eso empieza a tejerse, que eso es muy rico, porque la literatura ya deja de ser una cosa que está por allá, o simplemente unos libritos para niños, sino que la empieza uno a ver dentro de todo digamos, un movimiento social y cultural que explica la cosa. Entonces, en esa línea, por ejemplo, desde los estudios literarios e historiográficos, hacen falta investigaciones. Por ejemplo, ¿qué pasó con la literatura infantil durante el periodo de la llamada violencia de los 50? Entonces, eso es un periodo para investigar. Yo pienso que, por ejemplo, lo que pasa en las regiones, ¿sí? O sea, porque mi investigación no deja de ser muy centralista y muy centrada en lo que yo encontraba en las bibliotecas de Bogotá. Pues que sí, está el depósito legal en la Biblioteca Nacional, pero en las regiones hay muchas cosas producidas, una literatura que de pronto no ni siquiera llegó, ni le hicieron el depósito legal ni nada, pero que en las bibliotecas departamentales o en las municipales, sí, o en la memoria incluso de la gente, ¿no? Si hablamos de literatura escrita, ya la oralidad es otra cosa. Por ejemplo, cuando yo hice el libro del panorama histórico de la literatura infantil colombiana, yo quería hacer un capítulo de lo indígena. Esa parte está muy poco investigada, por ejemplo. O sea que sí hay... ¿sí? Dentro de ese proceso, ¿qué autores tú crees que son imprescindibles para conocer el camino de la literatura infantil? Por ejemplo, hay autores que un estudiante de literatura infantil debe conocer y leer, como Gianni Rodari, por ejemplo. ¿Sí? Un Roald Dahl, un Astrid Lindgren, que es la autora de Pipa Medias Largas, pero que tiene otros libros bellísimos como Mío, mi pequeño mío, que fue pionera además. De los latinoamericanos, yo creo pues que hay que leer a Emma Wolf, María Teresa Andrueto. María Teresa Andrueto tiene una literatura de una belleza, de una sutileza. De los colombianos, por ejemplo, yo recomiendo mucho a Gloria Cecilia Díaz, a Francisco Montaña. No es tanto la cantidad, por eso les digo, porque nosotros no hemos tenido una industria editorial, ni hemos, digamos, tan fuerte como la puede tener Argentina, por ejemplo, y eso que México a mí me sorprende porque para toda la industria editorial la literatura infantil mexicana no es tan fuerte, por ejemplo, como la argentina, o como lo fue la cubana en una época, pero por la valoración del niño, la valoración de la infancia, o sea, hay muchos factores ahí. Pero hay autores como
Por ejemplo, Víctor Eduardo Caro tiene un libro sobre los números bellísimo, que no es literatura infantil, sino tratar de acercar las matemáticas al público general. Era un hombre muy sencillo, él hace la mejor revista infantil que ha tenido este país, que se llama la revista Chanchito. La concepción de esa revista da para hacerle una investigación, o sea, de fondo, porque es una revista, miren, estamos hablando de los años 30, del siglo pasado. Y ese hombre tenía tan claro lo que era la infancia, los niños como lectores, los niños como sujetos culturales, sin mediación del adulto, que la revista toda está dirigida a los niños, desde el editorial hasta la publicidad. Con una calidad, la selección es de una calidad literaria y tenía la sección de poesía, la sección de novela por entregas, la sección de cuentos, la sección de cine, los concursos, era súper interactiva. Y es una revista que financió de su propio bolsillo, pero que tenía suscriptores y entonces llegaba a todas partes del país en esa época. Eso debería estar de verdad publicado e inspiraría a muchísimas otras revistas. O sea, lo que quiero decir. Y ahí se publicaron autores por primera vez. Por ejemplo, Guillermo Hernández de Alba, el historiador, escribía relatos históricos para los niños y en esa revista los publicaba con el seudónimo de Tío Remiendos. Y son unos relatos maravillosos, o sea, más históricos, pero narrados de manera literaria pensando en el lector infantil, con mucha riqueza y no subvalorando al lector infantil. Ahí, por ejemplo, Chanchito es en homenaje a Pombo, porque Pombo influyó muchísimo en esos escritores de los años 30, 40. Por ejemplo, ese libro que se llama Cuentos a Sony de Santiago Pérez Triana es un clásico y se le puede considerar el primer libro de literatura infantil colombiana del siglo XX. Y son cuentos que tienen una cosa muy especial, y es porque como él, esos cuentos los escribió él a partir de cuentos orales que le contaba, pues de historias que le contaba a su hijo, para que no se olvidara de su país. Entonces las descripciones, por ejemplo, son maravillosas, porque cómo logra Sony ver, por ejemplo, un río con aguas abundantes o la majestuosidad de la selva a través del lenguaje. O sea, es un libro precioso, precioso, que no se volvió a editar, que merecería una edición especialísima. En los 40 está Fanny Osorio, poeta, también tiene cuentos, que sí que es difícil encontrar la obra de ella. Entonces sí habría un trabajo como de rescate, de revaloración y de estudio, de análisis. A mí, por ejemplo, Osvaldo Díaz Díaz me parece que un personaje de los años 40, él era historiador, dramaturgo, tenía un programa en la Radiodifusora Nacional, un programa de historia para niños, y tiene obras de títeres para niños. Tiene además un libro que se llama El País del Lilac. Podría ser un clásico de la literatura infantil colombiana, pero lo desconocemos completamente. ¿Qué papel puede jugar la literatura en ejercer alguna función en tiempos difíciles como son los de la guerra o tal vez ahora en el que estamos en un post-conflicto? ¿Qué se requiere de un mediador para liderar un encuentro entre la literatura y las personas que viven estas situaciones, que desgarran o roban el alma y la esencia humana? ¿Qué aprendieron ustedes sobre la función de la literatura y qué puede extrapolarse también a otros contextos que no sean de conflicto? La literatura es la creación de mundos posibles, de mundos paralelos a la realidad, ¿sí? Que son pero no son la realidad, o sea, es una creación a partir del lenguaje. Entonces la literatura como arte que es muy potente, ¿sí? Porque entrega, digamos, experiencias vitales, experiencias de vida. A uno lo puede transformar un libro, una novela, o sea, además apela a toda la sensibilidad del ser humano. Y la literatura se siente, se vive, es tan importante como la vida. Entonces, es ahí, en esa parte, en ese tipo de lectura, digamos, o esas experiencias de lectura que un mediador puede ofrecer, que la literatura hace todo ese trabajo psíquico del que habla, por ejemplo, una Michelle Petito, que habla un Evelio Cabrejo, que eso va haciendo como un trabajito allá en la interioridad del lector y le va aportando como recursos y herramientas para reconstruir sentidos de vida que se han perdido o para darle palabras a lo que no tiene palabras, para nombrar un caos interior. O sea, la literatura aporta la fuerza que tiene su forma, porque tú sabes que no es una cosa separada, sino que hay una fuerza ahí. Entonces, yo les recomiendo mucho
y ahora la estoy estudiando un poquito más, sobre todo esa parte, porque ella tiene unos textos muy difíciles de política pública, Martha Nussbaum, la investigadora norteamericana. Ella tiene, por ejemplo, un libro que les recomiendo que se llama Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? Pero eso es como para leerlo en grupo y analizarlo y todo, porque ella tiene dos cosas ahí importantísimas. Una es alertando con cierto terror, digámoslo así, a partir de una investigación que hace de cómo en muchos programas curriculares de básica primaria de muchos países están sacando el arte y las humanidades del currículo, en aras de una productividad, de una eficiencia, de una eficacia, de responderle al Banco Mundial y a todos estos. Y dice, ojo, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Qué clase de monstruos estamos creando? O sea, ¿qué va a ser de esos niños que crecen sin arte y sin literatura? Dice, ojo, mire, me parece que es importantísimo. Dice, estamos dejando de cultivar dos capacidades que son esenciales a la especie humana, que son la capacidad creativa y la capacidad compasiva. Porque uno con la literatura, leyendo literatura, uno se pone en los pies del otro. Uno comprende la situación humana del otro. Yo comprendí lo que era la compasión humana con la niña de los fósforos de Anders. O sea, hay historias que uno le hacen sentir al otro. Y eso lo da la literatura. Entonces Martha Nussbaum dice, ojo. Y entonces hay toda una carrera que ella desarrolla sobre lo que realmente genera la lectura literaria. Pero la lectura literaria leída desde una experiencia de vida. Lo mismo que plantea Luis Rosenblatt también. ¿Sí? O sea, que imponer esa distancia de análisis, sino es la experiencia estética realmente. Pero en situaciones de guerra, en situaciones de conflicto, con poblaciones con esta dificultad, pues hay muchas cosas que jugarse ahí. O sea, por un lado, la selección de los materiales. Yo personalmente pienso que la calidad estética y literaria es fundamental. Pueden ser 5 libros, pero que leer a uno mucho. O sea, porque un buen libro, una buena obra no se te agota en la primera lectura. ¿Sí? Una obra de arte realmente, tú le das y sacas porque está ofreciendo múltiples sentidos. Beatriz, cuéntenos del consultorio lector. No sé cómo funciona y si reciben hojas de vida. El consultorio lector de verdad es un programa de atención personalizada, funciona como un consultorio. Entonces, le pongo un ejemplo, alguien me llama y me dice, ay, mire que es que tengo un hijo que le está yendo mal en el colegio, sí, que porque no comprende lo que le digo, venga para el consultorio. A partir de la consulta, yo miro. Pero las consultas son de todo tipo, desde problemas de comprensión de lectura, no todos son problemas. Está el profesor que está haciendo su tesis o quiere que le ayude a escoger el tema de su tesis. Y hay de todo. Está el muchacho universitario que estudia Derecho y entonces le da trabajo entender todos estos mamotretos de Derecho, entonces empezamos a trabajar. Entonces, ¿qué hago yo? Hago el diagnóstico y propongo unas sesiones de trabajo. Luego voy anotando en la historia clínica, entre comillas, del paciente, voy anotando lo que pasó. Y eso, ahora en estos días leyendo, digo, aquí se está generando una investigación a largo plazo, porque ya es cada caso el tú a tú, y yo empiezo a descubrir cosas, pues que uno sabe, pero que uno aquí las puede ya probar, y es que por un lado muchos de los bloqueos que existen sobre la lectura y la escritura son bloqueos de tipo emocional, de maltratos, de malas pedagogías, de muchas ansiedades a veces, de padres o madres ansiosos porque tal cosa, o de mucho maltrato. Entonces empieza uno a pensar en lo que es la psicología del lector. O sea, a mí esto me parece, es muy apasionante, de verdad, y me obliga mucho a estudiar. Entonces, ha sido muy rico porque me va dando como ese contacto personalizado. Receto también, entonces receto libros. Entonces, ese es el consultorio, va creciendo de a poquito. Como la tecnología y el WhatsApp y todo lo que se usa hoy en día ha creado otro tipo de lectores o ha incidido en la manera de leer. Sí, claro, eso nos está cambiando muchísimo las maneras de leer y no sabemos hacia dónde nos esté cambiando, o sea, en eso todavía hay mucho que explorar.
Yo lo que pienso es que sí se requiere el contacto personal y humano para sembrar el deseo de leer. O sea, más allá de la lectura funcional, o sea, sino para realmente crear lectores, porque uno se da cuenta que personas que son lectoras, que han nacido en hogares lectores, que les gusta leer, se pasean por la internet maravillosamente. Sí, el problema no es la tecnología per se, hay que desarrollar otras cosas aquí, que no son ni malas ni buenas, son otras generaciones. O sea, en este momento muchos profesores pues no son nativos digitales, entonces eso asusta, y los muchachos van así. Entonces, por un lado hay que generar proyectos intergeneracionales para poder intercambiar esos conocimientos, porque los muchachos saben muchas cosas, pero no saben otras que sí sabemos nosotros, por decir algo. Pero también yo pienso que toca pensar más eso desde lo pedagógico para ver qué hay que desarrollar, porque por ejemplo, qué bueno que a uno le enseñen a hacer buenas búsquedas en internet, desentrañar si esta fuente es fiable o no. Eso tiene un conocimiento, eso se requiere, hay unas pistas para eso. Si uno es lector de literatura, uno lee literatura en el Kindle, en el iPad, en el papel. Yo ahí sí creo que no hay que ser como muy nostálgicos con eso. Entonces yo pienso que sí hay unos cambios de las maneras de leer, pero sí hay que trabajar mucho desde el acompañamiento, porque si tú dejas solito al muchachito y no viene en un lugar lector y no tiene eso, pues sí, pues va a aprovechar lo mínimo de esas tecnologías, pero no le va a sacar todo el provecho, porque, por ejemplo, para investigar es una maravilla. Mi trabajo de grado es sobre lectura reparadora, citando pues a Michel Petit, y lo quise relacionar, mi carrera es recreación, y la quise relacionar con el juego, la música, la danza y lo que tiene que ver todas las expresiones artísticas, que en sí traen también como su efecto terapéutico, al igual que la literatura. Entonces quisiera saber cómo poder vincular la literatura con todas esas otras expresiones artísticas, las que ya mencioné. Si me ponen a hacer eso a mí, yo parto de la literatura para buscar la música, porque soy literata y porque me siento más segura, y me imagino que un músico podrá partir de la música para irse a encontrar con las otras artes, ¿sí? Pero yo creo que simplemente escoger la pieza literaria y abrirse a las posibilidades de relacionar con la música, con el arte, ¿sí? Desde el punto de vista no solamente creativo, sino de, digamos, de nutrición, me explico. O sea, todas las prácticas, digamos, de promoción de lectura y las prácticas pedagógicas, yo personalmente siempre pienso, nos tenemos que nutrir, y para eso la lectura. O sea, uno no crea de la nada. De la medida en que nos nutrimos, tenemos más recursos para ser más creativos. Entonces ahí pues depende del texto que tú elijas literariamente, de un texto literario, buscarle conexiones, por ejemplo con la música, leer textos relacionados o escuchar música relacionada, o mirar obras, no sé, para que tenga, digamos, una nutrición mucho más variada y más rica, y asimismo hacer propuestas para que los chicos, o no sé con quienes esté trabajando, hagan una creación pues mucho más interrelacionada, digamos, de las diferentes artes, ¿sí? Lo que tenemos que aprender a desarrollar en la literatura es el oído, y eso se nos ha olvidado, porque finalmente es el sabor del texto, es la cadencia del texto, es el ritmo del texto, porque yo creo que sí hay que enseñar y aprender a escuchar la literatura, para poder de verdad que se siembre el deseo de ir por su propia cuenta a leer, porque el texto tiene que sonar, tiene que haber eco. Nacida en la ciudad de Manizales, estudió Ciencias Sociales en la Universidad Javeriana de Bogotá, también cuna de sus estudios magíster en Literatura Hispanoamericana. En esta misma universidad imparte cátedra de literatura infantil, escritora e investigadora en el campo de la literatura infantil y juvenil. En la actualidad es directora del Consultorio Lector, programa de atención personalizada en las áreas de lectura, escritura y literatura. Fue jurado del Premio Casa de las Américas en Literatura para Niños y Jóvenes. Fue subdirectora de la Biblioteca Nacional de Colombia y también consultora del Plan Nacional de Lectura. Recibió la beca Colcultura de Investigación en Literatura Infantil
con su trabajo Literatura Infantil Colombiana, Medio Siglo de Olvido, en el año de 1996. En el 2000 ganó la beca de investigación internacional Jugendbibliothek en Múnich, Alemania, y fue merecedora de la beca de investigación Fernando Charri Lara 2006 con el trabajo Panorama Histórico de la Literatura Infantil Colombiana. Sus libros publicados navegan entre biografías, antologías de cuento y poesía y obras de ficción. En el 2005 publicó Rafael Pombo, La vida de un poeta. Entre sus recopilaciones encontramos la Antología del Relato Infantil Colombiano, 1997, y la Antología de Poesía Infantil. Entre sus investigaciones y creaciones literarias contamos con Un acto de magia en el año 2000, Un día de aventura, una historia con adivinanzas, publicada en el 2006, y en el 2010 El arte de la mediación, espacio y estrategias para la promoción de la lectura.